del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, que trata de los espacios naturales. Es el capítulo 8, los espacios naturales de Castilla y de León, y dentro de este capítulo 8, la lección 2. La primera lección fue León, las montañas, la montaña de León, y ahora va a ser el Bierzo y la Cabrera. Realmente se tendría que haber llamado también el Bierzo, los Montes de León y la Cabrera. Fijaros que en las actuales protecciones de la provincia de León, ya vimos que rondaban un 25%, tenemos muy protegida toda la cordillera cantábrica, y fijaros que en la zona que vamos a tratar ahora hay muy poca protección, ya lo veis, ¿no? Todos los páramos de León, todo el Bierzo en su zona central, y aparece una protección, como ya vimos, era el Monumento Natural de las Médulas, ya casi en la frontera con el Sil y Orense, y este importantísimo lig de los Montes Aquilianos y el Teleno, de 31.788 hectáreas, que va a ser clave para la que vamos a hablar ahora, porque ahora vamos a hablar del Bierzo, de las montañas de León, que sigue esta divisoria del puerto del Manzanal, el Rabadal, y de la Cabrera Baja y la Cabrera Alta. Aquí tenemos otro lig, que es la Sierra de Cabrera, con 5.400 hectáreas. Vamos a tratar el occidente leonés. Fijaros que hemos hablado antes de todas las montañas de León, desde la Sierra del Caurel, los Ancares, el Sil, la montaña central, y habíamos propuesto el Parque Natural de las Montañas del Bierzo, que iba, como vimos, desde la frontera con Orense, por Villafranca del Bierzo, Vega de Espinareda, Toreno, Noceda, hasta Higüeña, donde ya pasábamos a la montaña central de León. Pero fijaros que todo el piedemonte del Bierzo, todo el piedemonte berciano, tiene bosques y prados de un enorme valor de paisaje. Es realmente una transición suave hacia la gran llanura cultivada del Bierzo, con Ponferrada y su capital. Desde las montañas cantábricas va descendiendo esas laderas de prados, bosques, pequeñas sierras, un cultivo. Y también ascienden desde esta llanura del Bierzo, van ascendiendo hacia el puerto de la Divisoria, en el Manzanal y el Rabanal, todo este territorio, hasta las laderas que van descendiendo de los montes aquilianos por la Valdueza. Aunque existen áreas muy deforestadas, como hemos visto en Noceda, en Castro Podame, en Bembibre, precisamente por eso, en cierta manera, es precisa la protección para todo este pie de monte, para que sean recuperadas todas esas zonas que se deforestaron por la minería, la presencia de grandes vacíos por las minas, las explotaciones. Precisamente vamos a tratar de este pie de monte, en esa transición entre la gran llanura y las montañas. Y luego, como vemos, vendremos también por este borde. Es decir, entre el Parque Natural propuesto de las montañas del Bierzo y el lig de los Montes Aquilianos y el Monumento de las Médulas. Y la divisoria con el Duero, el puerto del Manzanal y el Rabanal. Fijaros que aquí hemos hecho un dibujo de esos límites, esos posibles límites de protección de los bosques. Ya veis que va Arganza, Cubillos, Congosto, sube hacia aquí, tiene el espolón de Bembibre, Folgoso, Castro Podame, la Valdueza, el espolón hacia Ponferrada y aquí casi ya llegando al Sil. Pero vamos a proponer, como hemos hecho en otras ocasiones, la declaración no ya del IC o de CEC, sino ya del Parque Natural del Piedemonte Berciano. Proponemos la protección de todos estos espacios de bosques, de prados, de aldeas, entre las montañas y la llanura, por su enorme valor de paisaje y por ser precisamente también los espacios más amenazados. Es una franja de entre 4 kilómetros más o menos al oeste, 8 kilómetros al norte, respecto al límite del Parque Natural de las Montañas del Bierzo, y de 15 kilómetros en ocasiones hasta la Divisoria. El límite de este parque iría desde Villafranca del Bierzo. Es un límite muy claro entre cultivos y zona ya de bosques, prados, cultivos menores. Como digo, iría de Villafranca, Quilós, Arganza, Cueto,
Cubillos, Congosto, donde ya se encuentra con el Sil. Aquí sube hacia Rodanillo, Pozuelo, Folgoso. Tendríamos aquí también este espolón hacia Membibre. Seguiríamos por Albares, Castropodame, Calamocos, Molina Seca, Salas, San Esteban, el espolón hacia Otero, ya en las laderas norte de los montes Aquilianos. Seguiríamos por Priaranza, por Peón, hasta llegar al Sil, que lo cruzaríamos en Requejo y ascenderíamos a Viladecanes y hacia Corullón. Este territorio podría haber sido pertenecer al parque de la Sierra de Caurel, que lo hemos tratado antes. Pero bueno, en cierta manera estamos creando un espacio con la misma tipología, la misma topografía, de transición entre la llanura y las cordilleras. Y acabaríamos en Villafranca. Es un espacio muy claro, con una misma problemática, con una misma vegetación y que rodea en el fondo, como veis, la gran cubeta del Bierzo. La superficie aproximada de todo este territorio sería de unas 70.000 hectáreas. Y su nombre podría ser Parque Natural del Bierzo o del Piedemonte Berciano. Luego lo veremos más detalladamente. Fijaros que este dibujo estaría hecho desde el puerto, más o menos del puerto del Manzanal, un poco más alto. Y le titulo el Piedemonte Berciano. Fijaros, los bosques que descienden hacia la gran llanura del Bierzo son la continuación suave de las grandes sierras de la cordillera cantábrica. Por su enorme valor precisan sin ninguna duda de protección. Además, por estar en la primera línea frente a las agresiones y las amenazas que van a proceder de la llanura urbanizada y cultivada. Es una bellísima zona de transición. Y va rodeando la llanura, como hemos dicho, con profundidades que van desde 4 a 15 kilómetros. La zona esta del nordeste, norte del puerto del Manzanal, o en las zonas ya al oeste de los Montes de León. Este sería el embalse en Cubillos del Sur, el embalse de Bárcena, y ahí tendríamos Ponferrada. Es un paisaje realmente muy hermoso, muy alterado sin ninguna duda por las explotaciones mineras. Precisamente por eso es porque necesita regenerar todos esos territorios. Pero nos surge un pequeño problema cuando optamos por este espacio. Fijaros, el Bierzo forma parte de la cuenca del Sil, la cuenca del Miño, y mira ya al Atlántico. Supone una gran hondonada, una gran cuenca. Fijaros que desde Ponferrada más o menos está a 500 metros de altitud, mientras que al otro lado Astorga está a 874 metros de altitud. Ese gran descenso desde la meseta al Bierzo es el que seguía el camino de Santiago por el puerto del Rabanal, por valles con los antiguos monasterios que descendían de San Fructuoso en toda la zona de la Valdueza, o que desde el Manzanal a 1229 metros descendía vertiginosamente una caída de 700 metros, una de las divisorias más impresionantes de España. La caída desde el puerto del Manzanal, el hecho de que sean unas rocas negras, las destrucciones de la propia autovía, las antiguas minas, es realmente un paraje asombroso, este descenso desde la meseta hacia el Bierzo. Pero fijaros que lo que estamos cruzando es una divisoria realmente importantísima, pues une la cordillera cantábrica realmente con las sierras de Zamora. Es lo que se llamaron los Montes de León. Supone un corredor norte-sur importantísimo, pues en la cuenca del Duero vamos a ver que no habrá otro corredor hasta el destrozado del puerto de la Brújula, en la divisoria Duero-Ebro. Por eso es tan importante, porque esta es la verdadera divisoria Duero-Miño, la del puerto del Manzanal y el puerto del Rabanal. Fijaros, en este dibujo donde pretendo mostraros todo el norte de la península,
os muestro la importancia de este paso. La protección de esta zona de los Montes de León, que es la divisoria del Bierzo con la cuenca realmente de los ríos de León del Duero, es importantísima. Este paso que acabamos de ver del puerto del Manzanal, que nos llevaría a la Cabrera, a los Montes Aquilianos. Fijaros que el único otro corredor que permite en España unir los bosques, los parques naturales de la cordillera Cantábrica y del Pirineo, de toda esa enorme cordillera, además de este, no tenemos otro corredor que el que, desde el nacimiento del Ebro, por la sierra de Híjar, desde los picos de Europa, descendería por la Ibérica, que aquí queda sepultada en el puerto de la Brújula, para llegar a la Sierra La Demanda, Sierra de Ezcaray, y poco a poco llegar, a través de Urbión, llegar por todas las serranías sorianas de la Ibérica hasta el Moncayo. Fijaros que aquí está rota, en el puerto de la Brújula, esa frontera que se pasa de Burgos hacia Álava, de Burgos hacia la Bureba, la divisoria Ebro-Duero, que está muy deforestada y que ese corredor podríamos decir que está roto en este punto. ¿Qué otras posibilidades tenemos de establecer ese corredor? Porque fijaros que luego tenemos, desde aquí, desde el corredor A, podemos alcanzar a través de los arribes, de las sierras de Zamora, de lo que veremos de la Cabrera, podemos llegar al sistema central a través de los encinares de Zamora y de Salamanca. Podemos llegar a la Sierra de Gata y enlazar con el sistema central. Es decir, este corredor es viable, corredor A y D, por la frontera de Portugal en los arribes. Tiene puntos críticos, pero es viable. Luego este gran corredor de Gata, Gredos, Guadarrama, la Sierra de Aillón, en la zona de Medinaceli, queda muy debilitado, casi roto para llegar al Moncayo. Pero por través de las sierras de Guadalajara, de las sierras fronteras de Zaragoza, de las tierras de zona de Calatayud del sur de Zaragoza, se enlaza por la zona de Molina de Aragón, de Gallocanto, se enlaza con la Albarracín, de Albarracín se enlaza con el Maestrazgo y con las serranías de Teruel, que permiten enlazar con este otro corredor, con el corredor C, que es el corredor de la costero catalana, que viene desde el Pirineo, continuando la cordillera costera catalana, que tiene un punto crítico en Montblanc, por donde pasa la autopista Zaragoza-Barcelona, pero que permite luego, por todo el Priorat, enlazar, saltando el Ebro, enlazar con los puertos de Beceite y al final con el Maestrazgo. Es decir, que es un corredor que, aunque está roto en algún punto, es también viable, porque ya del Maestrazgo, por las serranías de Teruel, del borde al norte del Jiloca, podríamos alcanzar la Sierra de la Virgen y ya alcanzar el Moncayo a través de los desfiladeros del Jalón. Es decir, que en cierta manera estos corredores son aún viables, pero este está roto. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene este corredor, porque es la unión, como veis, de todo el Pirineo y la Cantábrica con el sistema central y con la Ibérica. Fijaros la importancia. ¿Por qué? Porque en todo este territorio de Burgos, de Palencia, de León, ya no vamos a encontrar ningún corredor posible que una el norte con el sur. Tenemos que irnos a estos extremos. Entonces nos surge la duda que comentábamos antes. Nos da mucha pena que una divisoria tan importante de estos Montes de León, este corredor tan importante, quede subdividida al final en dos parques diferentes, el del Piedemonte del Bierzo y el del Piedemonte de Astorga, León, que veremos en la siguiente lección. Nos preguntamos, por tanto, ¿habría alguna manera de configurar con personalidad propia este gran corredor que iría de la cordillera Cantábrica, de las Omañas hasta los montes Aquilianos y Alteleno? Crear un corredor, un parque natural que absorbiera este Piedemonte del Bierzo y el Piedemonte de Astorga, incorporándolos para crear este corredor natural. Es muy importante. De momento, en la propuesta que hacemos hemos seguido los límites comarcales y seguimos el límite del Bierzo con el límite de la zona de la tierra de Astorga, y no hemos configurado este espacio. Ha quedado partido en dos grandes protecciones, como lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver todo este territorio de los montes aquilianos, de la Sierra del Teleno y de las Cabreras.
como vimos antes, teníamos esta protección del lig de los Aquilianos Teleno. Aquí estaba el monumento natural de las médulas y aquí teníamos el pequeño lig de la Sierra de la Cabrera. Si recordáis, este espacio tenía 31.788 hectáreas y este tenía unas 5.000 hectáreas, si no recuerdo mal. Todo este territorio de los Aquilianos Teleno, el lig, fijaros que es un tanto asombroso. El lig de los montes Aquilianos, Sierra de Teleno, protege solo la ladera norte de la cordillera, en los Aquilianos. Es asombroso. ¿Por qué no ha protegido la ladera sur? Lo sabemos porque lo ha hecho. Para permitir la destrucción que se está llevando a cabo de toda la Cabrera Baja. Era un valle bellísimo, la Cabrera Baja. Otro valle de León, igual que el Bierzo, que se dirigía hacia el Atlántico. Era una comarca valiosísima y está absolutamente destruida. Está siendo destruida absolutamente por la explotación salvaje de las pizarras. Son, por tanto, ridículos estos lig. Es ridículo el lig de los Montes Aquilianos que no desciende la divisoria. Es ridículo el monumento natural de las médulas cuando en el valle se produce una destrucción tan brutal. Es ridículo también este pequeño lig de la Cabrera. Este dibujo lo llamo la mayor destrucción de España. Lo que está pasando en la Cabrera Baja anula cualquier respetabilidad que podamos tener sobre la protección de la naturaleza del Gobierno de España o de la Junta de Castilla y León. La destrucción absoluta de un territorio, de sus bosques, de sus prados, de sus cumbres, de su topografía, de todo su paisaje, por la explotación salvaje de la pizarra, que en vez de invertir y explotarla hacia lo profundo, en distintas capas, alterando muy poco el paisaje o la topografía, en vez de eso, es mucho más barato explotarla en superficie, arrasar en superficie enormes territorios, sin ningún coste, dejando superficies inmensas absolutamente deforestadas y destruidas. Y pasando a otra área, inmediatamente, abarcando cada vez áreas mayores. Es sin ninguna duda la mayor destrucción del paisaje que se está produciendo en estos momentos en España, en toda España. Y todo, sin ninguna duda, con el visto bueno del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León. Sabemos muchas veces estas explotaciones tienen concesiones que las autonomías no pueden controlar, pero sí las pueden controlar. Pueden proteger el paisaje, pueden acotarlas, pueden limitarlas, si es que hay interés por salvar realmente un territorio. La Cabrera Baja va a desaparecer. Uno de los valles más hermosos de León va a desaparecer. Ya su paisaje realmente es casi inhabitable. Lo que se ve desde sus aldeas. Esta realmente es la destrucción, como digo, más brutal que se está produciendo en España. Y la Cabrera Alta es también un valle desconocido, que también tenía un enorme valor, que ha sufrido constantes incendios repetidos. Por eso necesita mucha más protección que la que le da el lig del Teleno, mucha más protección que el pequeño lig de Cabrera. Es el último valle leonés que continuará luego en la Cabrera Baja. Es por tanto el origen de este río, el río Eria, que va hacia el Duero. La Cabrera Baja está absolutamente siendo alterada y destrozada. Aquí tenemos incendios, hemos tenido deforestaciones, antiguas roturaciones. Por eso es tan importante proteger la Cabrera Baja y también la Cabrera Alta, todo este territorio. Y esta es la propuesta que hacemos. Crear un parque natural, se llamaría de los Montes Aquilianos del Teleno, Cabrera Baja y Cabrera Alta. Para poner fin a tanta destrucción salvaje, es por lo que proponemos este nuevo parque natural. Uniría este gran lig de 31.000, casi 32.000 hectáreas, uniría el monumento natural de las médulas y uniría el lig de la Sierra de Cabrera. Este parque natural ampliaría los montes aquilianos hasta el río Oza y hasta el río Sil.
y ampliaría el teleno hasta el río Duerna en todo este tramo. Incorporaría toda la Cabrera Baja, incluyendo todas las canteras, en cierta manera intentando paralizar su actividad en tanto no racionalicen su extracción y reparen los daños causados, y también protege la Cabrera Alta, dejando los cultivos del río Eria desde Torneros, y el parque acabaría en Castro Calbón, vendría hasta Espolón de Castro Calbón, y luego llegaría hasta San Esteban de Nogales, limitado por el río Eria. Este sería el espacio que consideramos urgente, probablemente el más urgente de los parques que estamos proponiendo en León, y que tendría 120.000 hectáreas. Como veis, acabamos ya esta segunda lección y lo que hemos propuesto, como veis, ha sido todo el piedemonte del Bierzo y toda realmente la Cabrera. Y aquí va a aparecer la tercera lección con los páramos de León, donde siempre existiría la posibilidad de desgajar del piedemonte del Bierzo y del piedemonte de Astorga un espacio natural que coincidiría con la divisoria, con ese gran corredor tan importante peninsular y que formaría parte de un parque natural que se llamaría de los Montes de León o de la divisoria. Pero como vemos de momento, estamos optando por respetar el límite comarcal del Bierzo. Y muchas gracias.